A continuación se presenta el FET que ilustra la ecuación de los gases ideales. En el documento se puede ver una persona que sostiene el muro de un contenedor que simula un volumen. Podemos ver un calentador conectado al mismo volumen, un termómetro, un medidor de presión y una bomba para presurizar el contenido. Tenemos un contador en la parte superior del número de moléculas de gas, la velocidad promedio y el peso de las especies de moléculas de aire. En el FET podemos jugar con el peso de las moléculas, la gravedad que se agrega en el sistema. Podemos poner como parámetros constantes el volumen, la presión y la temperatura. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal, donde un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. Esto explica la conservación de momento y de energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura en un gas ideal. La ecuación que describe este fenómeno y relaciona la presión, el volumen y la temperatura se muestra a continuación. Presión por volumen es igual o directamente proporcional al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. En la teoría cinética molecular, la cual fue desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell, nos indican las propiedades de un gas ideal a nivel molecular. Todo gas ideal está formado por n moléculas, las cuales se pueden apreciar de la siguiente manera. Vamos a meter una presión y podemos ver las moléculas en movimiento. Podemos variar al sujeto que está deteniendo el muro. Estas son moléculas ligeras, por eso fue un vacío. Si agregamos moléculas pesadas, vamos a ver que incrementa la presión. Aquí en el panel de control podemos agregar a las moléculas pesadas. Aquí está, heavy species. Si le agregamos, las vamos a poder apreciar. Un incremento en la presión incrementa el volumen. Se aleja hasta que topa. Ahora bien, todo gas ideal está formado por n pequeñas partículas puntuales. Las moléculas se mueven a altas velocidades en forma recta y desordenada. Como lo podemos apreciar, aquí se muestran todas las partículas en forma de desorden, con un movimiento lineal y con choques entre ellos perfectamente elásticos. Un gas ideal ejerce una presión continua sobre las paredes del recipiente que lo contiene, debido a los choques de las partículas con las paredes de este. Como vimos anteriormente, vimos desplazarse a nuestro sujeto que sujeta el muro. Ahora liberamos presión y el volumen se va reduciendo hasta que volvemos a cerrar nuestro contenedor. Se crea el vacío hasta que se equilibra. No se tienen en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular, ya que son fuerzas extremadamente pequeñas y en la ecuación no se toman en cuenta. La energía cinética media de la traslación de una molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces, tenemos que presión por volumen entre el número de moles entre la temperatura es igual a la constante de gases. Esto quiere decir que si tenemos un mismo gas en dos estados, la constante de los gases permanece, como su nombre lo dice, constante,
y es la forma en que podemos relacionar el estado 1 con el estado 2. Para una misma masa gaseosa, el número de moles n es constante, entonces podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas inversamente proporcional a su temperatura. Presión por volumen inversamente proporcional a la temperatura y también al número de moles, pero este permanece constante en un volumen de control. A continuación vamos a ver cómo se aplica la ley de Marriott, o también llamado un proceso isotérmico, en donde se afirma que a temperatura y cantidad de gas constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Entonces, a temperatura, vamos a resetear el programa para restablecer condiciones. Y la ley de Boyle-Marriott es la que nos dice un proceso isotérmico. Donde la presión por el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, teniendo una temperatura constante, agregamos partículas. La presión es directamente proporcional y vemos aquí un incremento, manteniendo una misma temperatura de 300 kelvins. Vamos a llevarlo a las condiciones extremas, donde se aprecia. Se va incrementando el número de partículas, el número de n. El medidor de presión nos indica el número de atmósferas al que estamos trabajando. Hasta que todas sus moléculas chocan y la presión se tiene que liberar, incrementando el volumen. Aquí el volumen ya se dispara al infinito, pues estamos contando con todo el espacio abierto. Vamos a resetear para probar la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac se dio en 1802, donde publica los resultados de sus experimentos basados en los que Jacques Charles hizo en 1787 y considera al proceso isobárico, y se considera el proceso isobárico. Se mantiene la presión constante. La presión es constante y es directamente proporcional al volumen. La presión se trata de mantener el mismo ritmo. Si agregamos calor, el medidor de temperatura incrementa. La energía cinética de las moléculas también, la presión también está incrementando hasta un equilibrio de energía cinética con la energía térmica agregada. Si agregamos, la presión se incrementa hasta que explota. Si disminuimos el calor, nuestra temperatura se decrementa, la velocidad cinética de las partículas también. La presión baja, podemos agregar gravedad, vemos que las partículas caen, se incrementa la temperatura y tiene una pequeña oscilación debido al movimiento de las partículas. Existen derivaciones teóricas sobre la ley del gas ideal. Esta nos dice que se puede derivar de los primeros principios utilizando la teoría cinética de los gases, en el que se realizan varios supuestos simplificadores entre las moléculas o átomos del gas o masas puntuales.
Poseen masa pero no volumen significativo y se someten a colisiones elásticas solo entre sí y con los del recipiente en el que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la cantidad de energía cinética. El video fue realizado por Fernando Canepa, Alan Stackpole y Juan Pablo Martínez Lozano. Muchas gracias.